Muy buenas noches con todos. Me disculpas. Hubo una incoordinación, pero ahí estamos para salir adelante y con el entusiasmo de ustedes también. A ver, buenas noches. Espero que sea útil la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Justamente ustedes han venido desarrollando con el doctor Hermenegildo en las prácticas de la doctora Lucía, lo que es infarto de miocardio, arritmias, ¿no? Que esta semana van a desarrollar. La idea era que haya cierta coherencia. Hacemos hipovolémico, séptico, y ustedes han estado desarrollando trastornos de electrolitos y de los trastornos de agua y electrolitos. Y cuando han estado hablando con el doctor Menegildo la semana pasada sobre infarto miocardio, el siguiente tema que se debe enlazar, que tiene mucha relación con el manejo, ese es el shock cardiogénico, el shock obstructivo tal manera que puedas tener cierta secuencia de eventos de que las arritmias pueden producir un problema cardíaco, de shock cardiogénico, de infarto de miocardio, puede producir un shock cardiogénico, como vamos a ver ahora. De tal manera que la idea es que ustedes se lleven una idea integrada de que los shocks circulatorios es una condición en la cual hay cierta, si bien hay ciertos, son criterios bien definidos de cada uno de ellos, pero definitivamente está asociado muchos a condiciones muy similares y que pueden superponerse uno al otro. Un paciente con shock hipovolémico severo, un paciente anciano puede desencadenar un infarto y tener un shock mixto. Entonces, un paciente con un problema, una neumonía, un shock séptico puede ser hipotensión tan severa que lo puede llevar a un infarto. Un paciente con infarto de miocardio que hace ruptura del septum o de la pared libre del ventrículo hace un hemopericardio y el infarto puede terminar en shock obstructivo y ser un shock mixto que requiere drenaje, que requiere cirugía. Entonces, si bien nosotros vamos a analizar, si analizamos en forma conceptual cada uno de estos tipos de shock circulatorio, no son estancos fijos y que pueden superponerse uno a otro, como lo es la insuficiencia respiratoria que hemos conversado. De tal manera que para dar inicio eh, hay ahorita 40 alumnos. Ya, creo que ya, vamos a avanzar. A ver, compartir. Ujú. Me han escuchado, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor, se le escucha. perfecto. Ahora sí. ¿Se ve la presentación? Todo bien, Sí, sí, ¿cierto? doctor, sí se ve. Listo. Entonces, cuando íbamos a hablar de shock circulatorio, hablábamos de algunos conceptos una definición fisiológica. Un sistema circulatorio que fallan para mantener una perfusión tisular adecuada, era un diagnóstico, una forma de definirlo. Del punto de vista celular, uno puede decir que el shock circulatorio es un fracaso del proceso de respiración interna, o sea, el transporte de oxígeno es inadecuado y por lo tanto se genera trastornos mitocondriales especialmente. Y en general, el shock circulatorio puede ser aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. El paciente con insuficiencia cardíaca puede llegar al shock cardiogénico en fase terminal. El paciente con hipertiroidismo debido a sus requerimientos altos puede llegar a insuficiencia cardíaca, puede llevar a arritmias cardíacas, puede llegar a shock cardiogénico debido a falla en este caso, de aporte de oxígeno a los tejidos. Ya habíamos visto que el A, B, C, D y E son aspectos importantes para poder hacer
una evaluación ordenada de nuestros pacientes, independientemente de cómo llegue el paciente, tenemos que asegurar que la vía aérea esté permeable, que haya un patrón ventilatorio adecuado, que las presiones arteriales tomarlas para ver si hay alguna inestabilidad hemodinámica. Ya habíamos hablado que shock circulatorio es 90 de sistólica o menos, pero con síntomas clínicos asociados. Y si hay disfunción cerebral, encefalopatía, disminución de la perfusión, especialmente en pacientes de edad avanzada, porque la gente joven, a pesar de la hipotensión, tolera muy bien el shock y su sistema circulatorio redistribuye la sangre hacia el cerebro y el corazón y puede estar despierto y está en shock y no le encontramos presión a veces. Y el paciente que tiene hipotermia, bueno, en este caso es parte del shock traumático, en donde el paciente puede estar en una zona de baja temperatura o haber estado en una sala de operaciones con hipotermia, y es importante considerar esta condición, ¿no? Habíamos hablado ya del shock hipovolémico, del shock distributivo. Hoy día no vamos bueno, vamos a revisar cardiogénico y obstructivo. Como le decía yo, Max Harrywell y Dr. Schaub en el 72 hicieron esta clasificación que pasó a ser una clasificación del punto de vista de etiología, una clasificación muy útil para saber qué es lo que predomina en esos pacientes de acuerdo a la historia. Hipovolémico, falta de fluidos, por sangrado, pérdida de fluidos, cardiogénico, distributivo, especialmente el shock anafiláctico, séptico, insuficiencia suprarrenal, neurogénico, y el shock obstructivo, que es el que vamos a ver hoy día también. Esta es la clasificación que habíamos hablado. El cardiogénico está falla del músculo cardíaco, un problema mecánico, problema valvular, ¿no es cierto? Una arritmia cardíaca severa puede llevar al shock cardiogénico. En el caso de shock obstructivo, el embolismo pulmonar masivo, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, son condiciones que pueden dar un shock obstructivo. Pericarditis constructiva en forma crónica, indudablemente el shock, una insuficiencia cardíaca y puede llevar a shock cardiogénico, a shock obstructivo. Esta es la historia que está usted revisando. Paciente con dolor torácico, retroesternal, sudoración profunda de 1 hora de duración en una diabético hipertensa con 85/60 y un pulso de 120. Acá la presión de pulso de la diastólica está un poco subidita, eso es una diferencia de 25, pero y menos de 90 con estos síntomas es un paciente en shock. ¿Qué tipo? ¿Alguien me puede decir qué tipo de shock es este? Entonces acá vemos una elevación, vean ustedes del EST que ya lo han revisado con el doctor Hermenegildo, elevación del EST en B2, B3, B4, B5, B6, anterolateral extenso, también con elevación de D1 y ABL, ¿no? Entonces esto es un infarto muy extenso que puede poner en peligro la vida del paciente que lo está llevando al shock cardíaco. Y como han revisado, esto tiene que solucionarse ya. Trombolisis rápidamente, primero estabilización de la presión arterial con vasopresores y luego trombolisis, como vamos a ver ahora. Sigamos. Indudablemente que esta paciente, con mucha facilidad, tenemos que vigilarla, colocarle un monitor, controlar su presión arterial, su oximetría de pulso, sus electrodos para ver cómo está el ritmo cardíaco, y de esa taquicardia que tiene puede pasar a una taquicardia ventricular que requiere rápidamente una defibrilación. ¿Cierto? Entonces es un paciente con shock cardiogénico que hace una arritmia. Y este es en este caso puede ser un paro cardíaco. Hay que descargarla y tratar de corregir rápidamente esa obstrucción de, por ejemplo, en este caso de 2 de 3 y ABF, carga diafragmática. Puede acompañarse de shock también el infarto de carga diafragmática, no solamente el anteroseptal. Quizás esta es una menor extensión y pues muchas veces puede ser bradicardia, hipotensión, el paciente con infarto de miocardio de cara diafragmática. Indudablemente hipotensión o evidencia de los criterios de shock circulatorio, ¿no es cierto? Hipotensión o signos de hipoperfusión como la oliguria, compromiso del sensorio, extremidades frías, con moteado, como hemos visto, la presión arterial sistólica menos de 90, por más de 30 minutos, un índice cardíaco disminuido, y si se puede hacer un monitoreo más profundo, una presión de oclusión mayor de 15. Las causas del infarto, ya ven ustedes, infarto extenso, infarto con función ventricular izquierda comprometida, infarto, reinfarto, extensión de un infarto y complicaciones mecánicas, si hay ruptura de músculo papilar de la válvula mitral, puede haber debido a un infarto, el defecto septal, ruptura del septum por el infarto, ruptura de la pared libre, le comentaba a usted, no solamente hay falla de bomba, sino también en este caso hemopericardio, taponamiento pericárdico, infarto ventricular derecho.
Otras condiciones que pueden crear shock cardiogénico, además de los eventos agudos, vasculares o mecánicos, asociadas a shock cardiogénico son un paciente con cardiomiopatía de estadio avanzado, puede ser de estar muchos meses o años con síntomas de insuficiencia cardíaca, puede llegar a una cardiomiopatía dilatada. Ahorita tenemos un hombre joven de 40 años con cardiomiopatía dilatada cuya causa no está clara y ha hecho un ACV encima. Entonces se discutió la posibilidad de trasplante, pero con ese ACV va a ser un poco complicado. Una cardiomiopatía, gracias a Dios no ha hecho shock, pero una cardiomiopatía dilatada con 17% de fracción de eyección. Una miocarditis, el COVID, en el COVID hemos visto miocarditis severas que llevan al shock cardiogénico, pero hemos visto también pacientes con influenza, con virus de parainfluenza, que nos da el virus usualmente de la influenza tipo A, tipo B, que pueden desencadenar en algunos pacientes una miocarditis severa que los lleva al shock cardiogénico. Una muchacha de 20 años, perdón, de 16 años, que tiene síntomas de influenza y después termina con un shock cardiogénico tan severo que llegó a, a necesitar soporte médico mecánico, como vamos a ver ahora con ECMO. El bypass cardiopulmonar prolongado durante una cirugía cardíaca, un shock séptico con severa depresión miocárdica. Ven ustedes, siendo el shock séptico un shock distributivo, el proceso de hipoperfusión tisular y trastorno a nivel celular y mitocondrial puede llevar a injuria miocárdica y depresión miocárdica y por lo tanto a tener un shock mixto, distributivo tipo séptico y cardiogénico. Y eso tenemos que evaluarlo también. Una obstrucción al flujo del ventrículo izquierdo, una estenosis aórtica severa, una camiopatía obstructiva hipertrófica que usualmente crece tanto y se hipertrofia tanto la pared del ventrículo izquierdo que genera una obstrucción a nivel del tracto de salida. Obstrucción de llenado ventricular izquierdo, una estenosis mitral severa, un mixoma auricular que obstruye el paso de sangre. El paciente puede tener síncopes intermitentes con síntomas de insuficiencia cardíaca o no, pero síntomas de síncope. Y lo que tiene de repente es un mixoma auricular. Y si esa obstrucción es muy severa del mixoma, puede llevarlo a llenado ventricular inadecuado y shock. La regurgitación mitral aguda por ruptura de las cuerdas tendíneas, una insuficiencia aórtica severa. Como podemos ver, todas aquellas condiciones que deterioran y disminuyen el volumen sistólico por falla del músculo, por falla mecánica obstructiva, o en este caso, compromiso de la masa muscular, por infarto, inflamación, sepsis, que uno tiene que evaluar. Si bien es cierto, insisto, clasificamos el shock circulatorio en cuatro estancos muy bien definidos. Esto no excluye que pueden superponerse y tenemos que estar evaluando permanentemente un shock cardiogénico. Si diariamente lo auscultamos el corazón y si hay algún soplo de comunicación interventricular, se rompió el septum y tenemos que actuar. Si hay un soplo y shock con ingurgitación yugular 2, 3 días después de un infarto, hay ruptura de la pared ventricular y puede ser un shock obstructivo tipo taponamiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esos son signos clínicos de shock cardiogénico senso estricto, insisto, no son excluyentes. La fisiopatología es que si el infarto, la disfunción miocárdica, sea sistólica o diastólica, disminuye el gasto cardíaco, produce isquemia, disfunción miocárdica progresiva. Si no corregimos esto, puede llevar a pérdida del paciente. Mm, Este término de aturdimiento de miocardio e hibernación están más relacionados a cuando un paciente entra a circulación extracorpórea para cirugía cardíaca. No vamos a insistir en eso, pero es bien interesante que un paciente que entra a cirugía cardíaca con una fracción de eyección más o menos estable para un bypass, para un recambio valvular y entra a circulación extracorpórea, puede ocurrir por el corazón se detiene y el paciente pasa a una circulación extracorpórea, un concepto de aturdimiento que es de duración variable, el trastorno metabólico que se produce en ese miocardio por hacer desconexión y tener una bomba, en este caso de circulación extracorpórea que le da oxígeno y que elimina el CO2, si se prolonga demasiado puede tener problemas funcionales, que no lo vamos a insistir ahora. Pero es importante que sepan que el paciente que entra a cirugía cardíaca es una cirugía compleja que dependiendo de su duración y de su reserva cardíaca puede generar un shock postoperatorio. Y la edad más de 75 años es un factor de riesgo, es diabético, infarto previo, infarto extenso, fracción de inyección menos de 35, una obstrucción tanto previa a la cirugía como
posterior a la cirugía, una obstrucción del stent, un infarto perioperatorio, clase KILIP alto, o sea, tipo insuficiencia cardíaca, función normal, congestión, edemas, shock húmedo y shock más hipoperfusión, ¿no? Vean ustedes, el KILIP es muy útil todavía, en este caso shock cardiogénico sin ICC, con insuficiencia cardíaca leve, edema agudo de pulmón y shock cardiogénico propiamente tal. Es un paciente que tiene disfunción cardíaca, en estadio 1, sin insuficiencia cardíaca, un paciente coronario, por ejemplo, insuficiencia cardíaca leve, crepitantes, hay congestión. Aquí hay un edema agudo de pulmón debido a esta falla cardíaca, pero cuando hay edema más hipotensión es shock cardiogénico propiamente tal. Y la mortalidad ya ven ustedes que es muy alta. Mm, Vamos a seguir, ¿no? Habíamos conversado también que el shock cardiogénico debido a la masa muscular o fenómeno obstructivo en este caso de la fisiología cardíaca, disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco. Y debido a la descarga adrenérgica intensa, el sistema simpático genera una gran descarga de catecolaminas endógenas que aumenta la resistencia vascular sistémica para mantener una presión arterial media aceptable. Si esos mecanismos compensatorios son insuficientes, el paciente va a necesitar vasopresores. Y si la falla de ventrículo izquierdo es muy importante, puede aumentar la presión capilar pulmonar y llevar a edema pulmonar, congestión. De igual manera, la presión venosa central se incrementa y la saturación disminuye porque los tejidos extraen más oxígeno de la sangre venosa. Ya habíamos visto infarto, falla de bomba o complicaciones mecánicas o infarto ventricular derecho. Ya habíamos conversado esto también, miocarditis con trauma, circulación extracorpórea prolongada. Es importante que, así como en el shock séptico uno da fluidos, el uso de vasopresores para mantener una buena perfusión es importantísima. El paciente con shock cardiogénico, si está hipotenso y por el momento no puedo llevarlo a una sala de cateterismo de la siguiente media hora rápidamente, tendré que estabilizar su presión arterial. Y esa presión arterial también, como lo hemos conversado, la droga de elección es la noradrenalina. Pero antes de llegar a ese estadio de shock cardiogénico avanzado, se han establecido ya alguna clasificación del paciente con shock. Estadio del shock cardiogénico. Cuando estamos estadio A, es un paciente que tiene el riesgo de ir al shock cardiogénico. Entonces, este es de acuerdo a la clasificación de la Sociedad de Cardiovascular de Angiografía e Intervencionismo, en donde American College Cardiology, American Heart Association, la Society of Critical Care Medicine y el Trauma están de acuerdo con esta clasificación. El paciente está en riesgo de shock cardiogénico, no experimenta síntomas, pero tiene un infarto miocárdico extenso, por ejemplo, o una insuficiencia cardíaca crónica muy avanzada, está en riesgo. Cuando se inicia el shock cardiogénico, ve el paciente tiene evidencia clínica de una hipotensión relativa o una taquicardia, pero todavía no hay signo de hipoperfusión. O sea, aquí tendencia a la hipotensión sin signo de hipoperfusión. El tipo C y el shock cardiogénico clásico, el paciente se presenta con signo de hipoperfusión, una resucitación de volumen muy poco todavía, pero sí drogas, noradrenalina especialmente, incluido el soporte mecánico que vamos a ver ahora, como por ejemplo habla de esto. Y estos pacientes típicamente sí ya presentan hipotensión. Entonces, mientras que aquí el A, ahí fue factor de riesgo, un hecho cardiogénico inicial, hay tendencia a la hipotensión sin hipoperfusión, y aquí en este caso no solamente hay hipotensión, sino hipoperfusión. El estadio D es la fase ya de deterioro. El paciente cae si bien es cierto, falla en responder a estas terapias vasopresoras o ECMO, eso es un mal pronóstico. Y el estadio E es el extremis, es decir, el paciente está soportado no solamente por noradrenalina, vasopresina, adrenalina, noradrenalina, adrenalina, vasopresina y probablemente en ECMO, y que podría experimentar un paro cardíaco si es
y podría llegar a terminar en circulación extracorpórea por membrana. Entonces, el shock cardiogénico es dependiendo de los factores de riesgo del inicio de la tendencia de hipotensión más hipoperfusión, y que requiere ya tratamiento, intervenciones con vasopresores, el D, y el E es la fase de extremis o avanzado, ¿no? Algunos datos clínicos que ustedes ya asumirán que sin el A todo está normal: ruidos cardíacos, fuerte pulso, estado mental normal. Los marcadores de función renal, el ácido láctico está normal, acá es normotenso, índice cardíaco más de 2,5. En el B, ya la presión venosa puede estar ligeramente elevada y algo de rales en pulmón, pulsos distales fuertes, con estado del sensorio normal. El BNP puede elevarse, la presión sistólica menos de 90, media menos de 60, pulso más de 100. En el C ven ustedes ya hay moteados, sobrecarga de volumen, edemas, rales crepitantes, es el clásico. Kilip 3 o 4, o sea, disnea, pequeños esfuerzos. Entra, necesita ventilación mecánica, hay compromiso del estado de conciencia, el lactato está en más de 2, la creatinina puede estar subiendo, o sea, hay evidencia de disfunción de órganos por una falla del corazón. Vean ustedes el índice cardíaco menos de 2,2 en el C. Acá todavía era más de 2,2, pero aquí ya tendencia a la hipotensión, y acá ya el índice cardíaco baja menos de 2,2. Y en el D, todo lo anterior, pero acá requiere múltiples presores, soporte mecánico. Y en el E, ah, un pulso muy débil, colapso cardíaco, ventilación, uso del desfibrilador en caso de arritmias, lactato más de 5, no mejora la presión sistólica, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular refractaria, actividad eléctrica sin pulso, hipotensión a pesar de soporte máximo. Actualmente, dependiendo de la edad de los pacientes, y ahora ya se usa soporte ventricular, como vamos a ver luego, biventricular. A cada uno de estos hemos tratado de que ustedes lo vean con más claridad. Yo les voy a pasar esta presentación para que lo revisen. Examen físico, marcadores en el estadio A, el estadio B, el estadio C, ¿no? Índice cardíaco menos de 2,2. Ya hay signos de disfunción en el C, que es el clásico, ¿no es cierto? Que el deteriora, donde hay deterioro, estadio C más deterioro progresivo, y el E. Es una situación bastante compleja que requiere ya ah, apoyo multidisciplinario. Usualmente nosotros hacemos interconsulta y trabajamos en equipo con el INCOR para poder ver si es necesario soporte ventricular izquierdo o biventricular en algunos casos cuando son pacientes recuperables. Indudablemente que nuevamente insistimos que la norepinefrina, la vasopresina y la epinefrina han pasado a ser armas de muy importancia en el paciente en shock cardiogénico cuando no responde a reposición de fluidos o a la trombolisis o a la mejora de la función ventricular. El ECMO es una opción también, pero vean ustedes norepinefrina, vasopresina y epinefrina. La dobutamina es una droga que mejora la contracción cardíaca, pero lo asociamos. Si el paciente está en shock, norepinefrina, y vemos que hay disfunción ventricular, podemos asociar dobutamina. O sea, la dobutamina no es una droga. Un concepto muy importante es que la dobutamina mejora la contracción cardíaca, pero no sirve para el paciente en shock. Sirve para el paciente con insuficiencia cardíaca, mejora la contractilidad cardíaca, disminuyendo la resistencia. Por lo tanto, un paciente que está en shock cardiogénico, en donde la resistencia alta es lo que mantiene una presión media, si un paciente con shock cardiogénico sin vasopresores le agrego dobu, puedo empeorarlo, pero sí puedo usarla asociado a la norepinefrina, porque mejora la presión arterial media del shock cardiogénico y mejora la contracción cardíaca con la dobutamina. En conclusión, la dobutamina es una droga de asociación en el paciente con shock cardiogénico, no se usa sola. El mejor tratamiento por un shock cardiogénico son los vasopresores, y si hay evidencia de disfunción cardíaca, dobutamina. Es interesante, por esto lo preparo para que ustedes vean que la noradrenalina se coloca un catéter periférico número 18 en una vena gruesa. Es bien importante, es mejor una vía central, pero si no hay, y al inicio seguramente que llega a la emergencia, una vía periférica, pero una buena vena del pliegue del codo. El tratato de noradrenalina es de 4 miligramos y se diluye en 2 ampollas
Usualmente las diluimos en 100 cuando están en cuidados intensivos, pero como es una droga que puede producir, si se extravasa a los tejidos, puede producir necrosis, usualmente utilizamos 250 cc, 250 cc y lo dividimos dos ampollas. Pero usualmente en cuidado intensivo preparamos dos ampollas en 100 cc. Iniciamos 2 a 5 mililitros por hora, poco a poco, de cada 3 a 5 minutos, y buscamos que llegue a una presión media de 65 a 70. Entonces, la dona en pacientes con shock cardiogénico, mejoramos la presión arterial con noradrenalina, como en el séptico, para poder estabilizar la presión media, en este caso buscando hacer el procedimiento que mejore la contracción cardíaca, la angioplastía, ¿no es cierto? Solucionar el problema mecánico médico quirúrgico según la condición. Pero esta solución de dos ampollas en 250 vía periférica o 100 cc vía central puede servir mucho para estabilizar esa presión arterial. Y usualmente es 2 a 5 mililitros porque usamos bombas de infusión. No se recomienda microgoteros porque pueden robarse la llavecita del control y a veces puede pasarle más dosis o menos dosis de la que no. Si no hay otra opción, bueno, habrá que usar, pero con un control muy cercano del microgoteo. La dosis máxima que uno usa, presión de 0,05 hasta 3 microgramos kilominuto. Aquí hay doinotropos y vasopresores en pacientes con shock cardiogénico, dopamina, esto es el año 2002. Pero van ustedes a partir del 2010, dopamina, norepinefrina, levosimendan versus dobutamina, epinefrina, estos son los vasodilatadores. Vasopresina versus norepinefrina, levosimendan. Se ha trabajado mucho el levosimendan, pero definitivamente es muy parecido a la dobutamina y siempre hay una discusión de la utilidad de levosimendan. Vamos a seguir avanzando. Si un paciente tiene síntomas graves de insuficiencia cardíaca o de disnea, hay congestión pulmonar, hay estos signos de criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, disnea, pequeños esfuerzos, etcétera, y sigue en shock cardiogénico, si no mejora con vasopresores, el siguiente paso es colocarle un balón de contrapulsación aórtica. O sea, el paciente con shock cardiogénico que tiene un infarto severo, la idea es pasar a una sala de circulación, una sala de cardiología en donde se le haga la colocación de un stent o permeabilización de una coronaria con insuflación de balón. Pero si no mejora, uno puede colocar un sistema que puede mejorar parcialmente el perfusión coronaria. Y ese es el balón de contrapulsación intraaórtica. Este balón es un balón que se insufla con un gas especial, óxido nitroso, se insufla y ven ustedes, se insufla en la diástole y se desinfla en la sístole. ¿Cuál es la ventaja de que cuando se insufla en la diástole, como ustedes saben, el corazón se irriga en la diástole, el corazón se contrae y el momento de relajarse, la diástole, se insufla el balón y por lo tanto mejora la presión de llenado en esta porción de la aorta y mejora la perfusión coronaria. Y al momento de desinflarse durante la sístole, genera un efecto de succión que facilita el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Entonces, por la inflación en la diástole aumenta la presión diastólica, incrementa la perfusión coronaria. Y cuando se desinfla en la sístole, disminuye el trabajo cardíaco porque facilita la salida de sangre, disminuye el consumo de oxígeno del músculo miocárdico y mejora el gasto cardíaco. Entonces, el balón de contrapulsión es un procedimiento de soporte mecánico en el shock cardiogénico si no mejoran con vasopresores el paciente. La circulación está corpórea, la colocación, ¿no? Colocación para en este caso, para circulación extracorpórea en sala de operaciones. Y definitivamente nosotros en el shock cardiogénico vamos a tener que diagnosticar, y no solamente diagnosticar, sino hacer una ecocardiografía para un cateterismo y angiografía coronaria en el caso de un problema de obstrucción de las coronarias, como en el infarto. O sea, el manejo del infarto se da simultáneo, y si hay hipotensión durante o después, tenemos que ir mejorando con vasopresores y tratar de solucionar la causa. Pero simultáneamente, si no mejora, estamos planteando la posibilidad de circulación extracorpórea, el balón de contrapulsación, como hemos conversado,
¿no? Entonces eso es y si hay un problema mecánico con ruptura de pared ventricular, tendrá que entrar a sala de urgencia para la sutura inmediata de esa lesión. Complicaciones mecánicas del infarto, ruptura del septum, ruptura de la pared ventricular libre y hemopericardio, regurgitación mitral debido a ruptura del músculo papilar. El músculo papilar se puede romper a mismo infarto y producir una insuficiencia mitral severa y por consiguiente dar fallar shock cardiogénico y por secundario a un infarto de miocardio, ruptura. Se han descrito una serie de métodos que no quisiera yo complicarles, pero es importante que lo sepan, ¿no? Hay sistemas de apoyo mecánico que han sido descritos ya hace muchos años, pero que cada vez se ha tenido más experiencia en ellos, ¿no? Entonces son sistemas de apoyo mecánico. Eh, Podemos ver acá, por ejemplo, asistencia ventricular mecánica, ¿no? Entonces la asistencia ventricular mecánica a través de pequeñas bombas, derecha, izquierda, es pulsátil, uni o biventricular, de sistema implantable, un soporte mecánico implantable, eléctrico, pulsátil. Y lo que quisiera que quede en su cabecita es que, así como tenemos vasopresores para mejorar el shock cardiogénico, balón de contrapulsación intraórtica, cirugía si es necesario, ahora se cuenta en el Perú con asistencia ventricular, biventricular o univentricular en el INCOR. Entonces, pues es muy importante que lo sepan porque esto, un paciente con infarto, una persona joven con un infarto, podría necesitar el apoyo ventricular si es asegurado y tendría que ir al INCOR. Y ellos tienen la capacidad de evaluar la necesidad de colocar estos sistemas de soporte mecánico de la función cardíaca. En casi todos los hospitales ahora, hasta el 2 de mayo ya tiene su sistema, servicio de cirugía cardiovascular. Pueden manejar el shock cardiogénico con vasopresores, con balón de contrapulsación intraórtica. Todavía no tienen asistencia ventricular, eso van al INCOR. Bien, entonces son estrategias terapéuticas del shock cardiogénico que tenemos que definir. Nosotros no vamos a manejar solos estos casos. Tenemos que trabajar de la mano con el cardiólogo, de la mano con el cirujano cardiovascular. Si yo pienso que es un infarto complicado, llamo al cardiólogo y al cirujano cardiovascular. Si hay un soplo cardíaco, no me puedo quedar solo a tratar de mejorarlo solamente con noradrenalina. Le pongo la noradrenalina para que mejore la presión arterial media y conversaremos con el cardiólogo y el cirujano qué es lo mejor para ese paciente, dependiendo de la etiología en este caso del shock cardiogénico. La segunda parte que vamos entonces a conversar es sobre el shock obstructivo. El shock obstructivo se llama obstructivo porque es la fisiopatología de esto es que el flujo de sangre se altera para llegar el volumen sanguíneo de las cavidades derechas hacia la izquierda. Por ejemplo, en la tromboembolia pulmonar, una obstrucción de una de las ramas de la arteria pulmonar y el provocarse un gran trombo en el cono de la pulmonar, es el que ocurre ambas ramas. O en una de ellas, obstruye el paso de la sangre y por lo tanto no hay un paso de sangre adecuado de cavidades derechas a cavidades izquierdas, se produce una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto un shock obstructivo. Cuando ocurre un taponamiento pericárdico por hemopericardio, por ruptura de pared ventricular del infarto o infiltración del pericardio por un cáncer pulmonar o un cáncer de mama. Puede haber hemopericardio y generarse un shock obstructivo. Y esto implica que al llenarse de sangre, y dependiendo, como vamos a ver, de la rapidez, llenarse de sangre este espacio no deja que la pared ventricular se distienda cuando ocurre el llenado y por lo tanto que ocurre un fenómeno de obstrucción del llenado, ¿no? Bien. Esto genera un aumento de la resistencia. Este, en este caso estamos viendo que hay una obstrucción, el volumen sistólico disminuye el gasto cardíaco. Ya habíamos considerado que los shocks circulatorios con gasto bajo es el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. Y que los que tienen gasto cardíaco alto son el shock distributivo. Parte del grupo
shock cardiogénico, shock hipovolémico obstructivo, porque disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, la resistencia aumenta y por lo tanto se produce una disminución de la presión arterial que es desencadenada por el fenómeno de obstrucción. Este siempre lo presento, ya hemos conversado creo en algún momento. Paciente con dolor gastroesternal súbito, mareo, dificultad respiratoria de 64 años que viene de Piura, vía terrestre porque está mucho tiempo sentada, hace hipotensión, llega a su domicilio, tiene un cuadro de súbito de dolor gastroesternal opresivo, uno dice que es un infarto, pero el sexo femenino, 64 años, está viniendo sentadita en un ómnibus, presenta dolor gastroesternal súbito, mareo, dificultad respiratoria, llega a su domicilio, sufre un cuadro sincopal, su yerno que es médico nota cianosis, hipotensión, dolor torácico y es transferida a la emergencia. Hipotensa, cianosis moderada, murmullo circular pasa bien. Usualmente el dolor del infarto es gastroesternal, pero pocas veces hay dificultad respiratoria en forma inmediata. Es lo que ocurre acá es dolor, mareos, náuseas, vómitos, síncope de repente, pero la falla respiratoria es por un edema pulmonar, si fuera un infarto. Pero esa disnea sí, dificultad respiratoria aguda, dice, o es un infarto o es una embolia. Bien, el movillo circular pasa bien, o sea, esa dificultad respiratoria aguda no está asociada a crepitantes de un edema pulmonar de un infarto. Entonces puede ser por un trombo de la pulmonar que está obstruyendo. Y a veces la radiografía es normal. Lo que único que se ve es que acá hay un poco más de congestión que acá, y esto podría ser una embolia pulmonar, radiografía normal, porque el infarto pulmonar se presenta más en pacientes ancianos y forma una imagen triangular. La embolia pulmonar submasiva puede ser esto. Ven ustedes signos como que estuviera con menor vascularidad este lado, mientras que acá se ve más vascular. Probablemente la obstrucción esté en este lado y se ha congestionado el otro lado al haber una redistribución de la sangre. Y a veces una embolia pulmonar masiva donde el paciente viene en shock, la placa de tórax es normal y tengo una tremenda obstrucción del cono de la pulmonar. Y este trombo, que puede ser precoz, los primeros días o semanas, se puede trombolizar si llega tempranamente, pero pasada las 3 a 4 semanas y no se ha dado una solución. Y a veces se presenta disnea súbita y dejan pasar porque la paciente puede movilizarse, falta el aire, pero usted se sienta tranquila, que hemos tenido esos pacientes, y puede haber una embolia pulmonar masiva de más de 3 semanas, ven ustedes, que estuvo con tendencia a la hipotensión, pero que no le hacía caso porque reposaba, decía la paciente. Puede ser una embolia pulmonar que ya es más complicado después de la tercera o cuarta semana. O sea, tempranamente trombolisis. Ven ustedes, ¿no? Un poco de congestión pulmonar acá y hiperclara en esta zona. Eso se llama el signo de Westermarck. Habla que aquí hay un trombo y que acá por vasoconstricción pulmonar hipóxica, toda la sangre de este lado anormal pasado para este lado y se ha congestionado. Y este es el trombo del lado derecho, ven ustedes, ¿no? Una angiotomografía es clave para el diagnóstico. Generalmente el 90, 80 o 90% de los émbolos salen de las extremidades inferiores. El 20 a 10% salen de trombo, en este caso, condiciones protrombóticas o trombofilia le llaman, ¿no? Entonces, en las extremidades inferiores salen trombos que se van al pulmón, válvula, son insuficiente el funcionamiento de la válvula del sistema venoso y se producen trombos. Por lo tanto, cuando yo sospecho que un paciente tiene congestión pulmonar, le pido una ecocardiografía y una ecodoppler de miembro inferior para ver si hay trombos en miembro inferior. Si hay trombos en miembro inferior, sabemos que tenemos que antiguar y una angiotomografía, probablemente trombolisis si está en shock, ¿no? En shock, trombolisis. No shock, anticoagulación. Vean ustedes esos trombos. También puede ocurrir en embolia pulmonar masiva debido al líquido amniótico. Vean ustedes cómo al haber obstrucción, ¿no es cierto? Al haber obstrucción, ah, en un embolismo pulmonar mayor, puede haber un shock cardiogénico, hay distensión de las cavidades derechas, una ecocardiografía me ayuda ahí, porque hay dilatación de las cavidades derechas, porque si está obstruido la arteria pulmonar,
trabajan más, la presión en la aurícula derecha está aumentada, aumenta la demanda de oxígeno en el lado derecho, puede haber isquemia, puede haber descompensación del ventrículo derecho, ¿no? Y eso genera una menor llenado del lado izquierdo, disminuye la precardia y por lo tanto menor presión arterial media en el lado izquierdo. El embolismo pulmonar uno debe diferenciarlo del infarto del ventrículo derecho, del taponamiento cardíaco. En todos ellos hay aumento de una ingurgitación de la vena yugular, en el embolismo, en el infarto derecho, en el taponamiento, o un derrame pericárdico ya constrictivo, en este caso calcificación del pericardio, o hipertensión pulmonar, ¿no? Acá tenemos que manejar la vía aérea, resucitación de fluidos, y si hay un embolia pulmonar más con shock, trombolisis. La terapia trombolítica se da cuando el paciente está hipotenso en relación a un alto riesgo, cuando hay disfunción ventricular derecha severa debido al embolismo, hipoxemia severa asociada al shock, embolismo pulmonar que parece descompensar pero no está hipotenso, potencial indicación, dicen, ¿no? La indicación, cuando hay embolismo más shock, y tengo que evaluarlo en estas otras condiciones, pero siempre la terapia con shock es esta trombolisis, y si no hay shock, hay que anticoagular al paciente y estar evaluando si en algún momento puede hacer shock. El índice de severidad del embolismo pulmonar evalúa la edad, la historia de cáncer cardiopulmonar, pulsos, presión sistólica. Definitivamente, bajo riesgo cero, más de uno alto riesgo. Así de sencillo. Edad, historia de cáncer en pacientes con embolia pulmonar. En este caso es una sustancia fibrinolítica, como el actilice de 50 miligramos, o actilase. Uno puede producir, ustedes tienen Tecplase también, hay otra opción, pero ustedes esto lo van a revisar con calma. No quisiera entrar en detalles de cómo se prepara, pero sí deben saber qué dar, porque ustedes buscan en el Google la forma de administración y van a poder ayudar a sus pacientes, ¿no? La terapia trombolítica con tenecteplase, la evaluación de riesgo de muerte, hay que ver si hay movilización de enzimas cardíacas o no, se administra de acuerdo al peso, pero la intención de esta diapositiva no es que ustedes se lo aprendan, ¿no? Que sepan que la terapia trombolítica, dosis total sistémica para un shock cardiogénico es el tratamiento para embolia pulmonar con shock, o sea, un shock obstructivo por embolia pulmonar. Otras causas de shock obstructivo, vemos una lesión punzo penetrante que pudo haber agarrado ahí el ventrículo fácilmente, producir un hemopericardio y una gran ingurgitación yugular, ¿no? Un taponamiento pericardio traumático en este caso. Ahí está con ingurgitación yugular, por eso si un paciente llega hipotenso, hay que mirar las yugulares, porque si esto es así, esto es aumento de la presión intratorácica, aumento en las cavidades derechas, que podría ser un embolia pulmonar, un taponamiento pericárdico, como en este caso un hemopericardio traumático, ¿no? De igual manera acá, esta radiografía ve un corazón, parece en botella, pero cuando le hacen una tomografía en corte sagital, vean ustedes cómo en las cavidades cardíacas el líquido disminuye la capacidad contráctil y está produciendo shock. Vean ustedes en la ecocardiografía, cómo el líquido pericárdico disminuye, especialmente las paredes del ventrículo derecho, porque son paredes muy delgadas, colapso del ventrículo derecho y cuando hay taponamiento, a diferencia de la embolia, en donde la embolia pulmonar hay dilatación de las cavidades derechas, en el taponamiento hay colapso y puede dar shock obstructivo por un taponamiento pericárdico. Dolor torácico, puede haber síncope, disnea, hipotensión, taquicardia, edema periférico, presión de incurgitación yugular elevada, pulso paradojal. El caso del pericardio puede ser viral. Es bien importante eso. Dolor torácico, una persona joven que viene con fiebre y dolor torácico, puede pensarse en un infarto, sí, pero la fiebre usualmente puede ser un cuadro infeccioso viral. Y no solamente viral, sino también como si fuera una pericarditis autoinmune. Tiene usted una infección viral y a las 2 semanas le aparece una pericarditis mediada por anticuerpos, ¿no? Inmune mediada.
Los pacientes no se encuentran, o sea, la enfermedad pericárdica viene por dolor viral, Coxsackie, eco, adeno, citomegalia, bacterianas también. La tuberculosis puede producir pericarditis. Infección bacteriana, un estafilococo se mete ahí en pericarditis purulenta que hay que drenar. Pero las cosas más frecuentes que hemos visto es un derrame pericárdico, hemopericardio, ¿no es cierto? Hemopericardio por neoplasia, el pericarditis, hemopericardio por infarto de miocardio, pericarditis purulenta por estafilococo, por tuberculosis, algunas enfermedades parasitarias puede ser, no hemos visto pericarditis por hongos, por ejemplo, son más inmunosuprimidos, neoplasias, ¿no? De pulmón, de mama, puede haber un derrame pericarditis, un derrame pericarditis y derrame pericárdico, asociadas a otras enfermedades autoinmunes también. Pericarditis por infarto temprano. Si el paciente hace enfermedad coronaria, podría ser después un síndrome de Dressler, que es un dolor torácico no asociado al infarto, sino a un derrame pericárdico posinfarto, algo así como que la exposición del pericardio durante un infarto genera anticuerpos contra este y puede producirse una pericarditis y líquido pericárdico. El trauma, ¿no? Penetrante o iatrogénico. El hipotiroidismo, también hemos visto siendo diagnosticada de insuficiencia cardíaca, bueno, sí, insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada y no le hicieron una eco, y lo que tenía era líquido, una gran cardiomegalia, cardiopatía dilatada, y cuando se hace la eco, una tomografía, había gran cantidad de líquido y lo que tenía era un hipotiroidismo, ¿no? Un contenido, un exudado ahí, y la uremia también, ¿no? La radiación, algunos medicamentos, pero lo importante es el cuadro clínico, ¿no? Y luego se ampliará la historia para ver si lo más frecuente es el trauma, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, y puede usted revisar todo este tema con la frecuencia, ¿no? Y ese derrame pericárdico, pero al inicio puede haber frote pericárdico, sistólico, después diastólico, wic, 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 wic. Y dependiendo del volumen, la cantidad de líquido, ven ustedes acá dice, la presión pericárdica puede subir mucho si es agudo, pero si instala lentamente, la presión no es tanto, ¿no? Puede llegar a tener 1400 y la presión más bien no ser tan alta. Por tanto, la rapidez de instalación del derrame establece el cuadro clínico. Ve una radiografía de un derrame pericárdico masivo. ¿Mm? Ven ustedes una ecocardiografía transtorácica, notar una vena cava durante la respiración. Esta la vena cava inferior y durante la respiración se colapsa. Eso es normal, ¿no? Que es menos de 20 milímetros. Pero vean ustedes durante un taponamiento. Como hay taponamiento, hay aumento de las presiones en cavidades derechas que se transmite a la vena cava inferior, que esta es una imagen del hígado donde atraviesa el parénquima hepático. Y ven ustedes como la aurícula derecha, vena cava inferior, no hay colapso. El diámetro de este cambios de la vena cava inferior se mantiene un tamaño de sobre los 20 milímetros de diámetro, podría indicar que hay cierta dilatación de las cavidades derechas y sospechar taponamiento, insuficiencia cardíaca. Esto me sirve para ver si está bien hidratado un paciente también, pero lo que quisiera que entiendan es que una imagen de vena cava inferior me ayuda muchísimo y por lo tanto ustedes tienen que estudiar en los siguientes años ecografía. Eso va a ser el nuevo estetoscopio de la modernidad. Durante la inspiración el diámetro disminuye, en este caso falla en disminuir de tamaño. Hay una gran perfusión pericárdica generando dilatación también de las cavidades derechas. Una grafía con taponamiento, ven usted. Esta es la cantidad de líquido que colapsa parte del parénquima pulmonar, ¿no? Líquido. Viene con disnea, cardiomegalia, estanchamiento mediastinal, ¿no? Ya. Más imágenes, taponamiento. El taponamiento cardíaco, cambios, ven ustedes. Puede haber lo que se conoce como pulso paradojal, ¿no?
mal llamado pulso paradojal, porque es la presión arterial lo que cambia. Cambios de la presión arterial con inspiración y con la expiración. Pulso paradojal. Trazados de la arteria radial con taquicardia y pulso paradojal extremo. O sea, miren ustedes, trazados de la arteria radial, o sea, están midiendo la presión arterial en la arteria radial y se ve como hay cambios marcados. Durante la inspiración disminuye la presión arterial, ¿no? Eso es un dato muy importante que habla de un taponamiento, ¿no? Pulso alterno, bueno, vamos a hablar de eso. Un dato muy importante, este es un EKG normal, ¿no? P, QRST, P, ¿no? Si ven ustedes QRST angostos, no hay elevación de ST, quizás una poquito de ST, una bunda ST un poco, ST un poquito elevado acá, puede ser hipertenso. Aquí espero es rítmico. Acá quizás la frecuencia cardíaca es un poco variable, podría haber cambios con la respiración, porque todos tienen onda P, pero ven ustedes una pericarditis. No estoy hablando de taponamiento, estoy hablando de pericarditis. Ahí no, hay descenso del PR, ven ustedes descenso del PR de 2, de 3, ABF, descenso del PR, pero lo más importante, elevación del ST, ¿no? El ST en varias derivaciones. Vemos elevación del ST en D1, en D2, en D3, el ST se eleva. Pues este punto J que debería estar acá, se ha elevado dos o tres cuadraditos en una, dos, tres derivaciones. Vean ustedes, aquí, aquí está elevado casi en toda la derivación. O sea, una elevación del ST en todo el EKG y el paciente tiene dolor torácico, eso probablemente sea una pericarditis. Uno tiene que diferenciarlo del infarto de miocardio. Mientras el infarto ustedes ven en cara diafragmática, en cara anterior, en anteroseptal, acá ustedes ven elevación del ST en todo el EKG y además un descenso del PR, ¿no? Lo han visto seguramente con mi amigo Freddy Hermenegildo, el maestro tiktokero. Pero acá también, ¿qué hacer? Una intervención urgente, una pericardiocentesis, lo que se necesita, y algunas recomendaciones donde ubicar la aguja para drenar. Hay que pasar fluidos. Si necesita el paciente está hipotenso, hay que iniciar vasopresores. El Levofet es la noradrenalina, 4 miligramos en 250 en cloruro o en dextrosa, pero preferimos el cloruro debido a la hipotensión. Eh, Dice la hipotensión debido a hipovolemia esto quizás si hay alergia, rara vez hemos visto por vasopresores, pero siempre hay que preguntar si hay posibilidades de esto, ¿no? Pero usted es un neumotórax, atención, es otra causa de shock obstructivo, ¿no? Una herida punzo penetrante que ha generado un neumotórax con colapso del pulmón total, ¿no? Ven ustedes acá ven el dibujo pulmonar y acá no se ve nada. El pulmón está acá colapsado como una bolita, ¿no? Eso también desplaza este neumotórax puede ser atención, desplaza el mediastino hacia el lado opuesto y puede haber colapso del sistema venoso y por lo tanto del llenado ventricular. Por eso se llama shock obstructivo. Una motora solo puede dar dolor, dificultad respiratoria, pero si esa tensión desplaza el mediastino y colapsa el sistema venoso, especialmente la cava superior, y hasta incluido la cava inferior, llenado es inadecuado y por lo tanto shock obstructivo. Lo vamos a mirar videos. Acá donde motoras, vean ustedes, ¿no? Que se ve todo el borde del parénquima pulmonar. Esto probablemente no genera mucho problema, ¿no? Pero hay que estar mirando bien su radiografía, como hemos visto, ¿no? Pleura visceral, más del 15 a 20% debe ser drenado. Una hernia gástrica que desplaza ingresa del estómago, hay una ruptura diafragmática, ingresa el estómago a a la cavidad torácica, simula un neumotórax, ¿no? Neumotórax, vean ustedes, realmente, más neumotórax, colapso, vean ustedes. Por eso siempre vean, ahí se ve bien el dibujo pulmonar. Acá no se ve nada. Y en el examen clínico, la ausencia de murmullo circular,
sonoro, a diferencia de este lado, lo que vean ustedes cómo desplaza este neumotórax, atención, la silueta cardíaca hacia el lado derecho y hay desplazamiento inclusive de la tráquea, ¿no? Neumotórax, otro neumotórax, atención, shock obstructivo. Y como hemos dicho, la noradrenalina es elemento clave para mantener la presión arterial. Le sigue la vasopresina, desde 0,03 microgramos, unidades, perdón, por minuto hasta 3 microgramos. 3, generalmente la vasopresina no se usa más de 0,3 a 0,04 unidades por minuto. La noradrenalina es de 0,05 hasta 3 microgramos kilo minuto. Si no mejora con noradrenalina, usamos vasopresina. Y si no mejora con, la primera nora, no mejora a pesar de llegar a niveles de 1,5 o 0,1 microgramos kilo minuto, 1 microgramo kilo minuto. Le haremos vasopresina a esas dosis. Si no mejora, adrenalina. Pero es que cualquier tipo de shock cardiogénico u obstructivo, necesitamos solucionar la causa, ¿cierto? En el caso del shock cardiogénico, mejorar la contractilidad miocárdica para que mejore el volumen sistólico y mejore el gasto cardíaco. En el caso del shock obstructivo, el drenaje del neumotórax, el drenaje del taponamiento, la trombolisis de la embolia pulmonar. Entonces ahí usamos noradrenalina, vasopresina. Y como pueden ver ustedes, el uso de la ecocardiografía es tremendamente importante para definir si hay hipoquinesia segmentaria del septum, ese shock que probablemente sea coronario. Si hay shock y se ve que los ventrículos se colapsan, que tienen un estado hiperdinámico, que se produce el kiss ventricular, es el beso ventricular, está hipovolémico. Si el ventrículo derecho está dilatado, está en shock, probablemente podría haber una embolia pulmonar o una sobrecarga del lado derecho por alguna causa. Si hay un corazón que está colapsado por el líquido pericárdico abundante, más de 200 mililitros, dependiendo de la rapidez con que se ha instalado, hay que hacer una pericardiocentesis. Entonces la eco es una tremenda ayuda para poder definir este tipo de shock cardiogénico. Y como hemos conversado, también es tremendamente útil en los pacientes en shock, cualquiera sea la causa, hipovolémico, cardiogénico, porque nos habla de la actividad cardíaca. Y no es lo mismo tener un shock hemorrágico en un anciano, en donde de repente ya hay cierta disfunción ventricular y podré integrar y manejar más cuidadosamente fluidos. Un shock cardiogénico, un infarto, un joven, podría tener peor pronóstico si es masivo frente a un anciano. Porque si un paciente coronario, anciano, tiene un infarto, su circulación colateral le ayuda. Pero una persona joven que sufre un infarto súbito podría tener un impacto mucho mayor sobre el ventrículo y generar aneurisma ventricular, perforación, necrosis en gente joven. Probablemente los infartos extensos tienen un peor pronóstico en la gente joven porque no hay circulación colateral. Y por consiguiente, siempre el agua, la fluidoterapia en todos estos tipos de pacientes nos va a ayudar, pero sabemos que si es cardiogénico tendré que ser mucho más cuidadoso con el lactato, el ringer o el cloruro. Una pequeña cantidad de líquido se ha tenido sudoración, hipotensión, pero si no mejora con 500 mililitros, le agrego noradrenalina y llamo al cardiólogo para que le haga la trombolisis, si es que he diagnosticado en los primeros 5 minutos el infarto. Si le pido una radiografía y veo que el corazón grande, llamo al cardiólogo para que me haga una eco, si no la hacemos nosotros. Una visión, una ecovisión puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, siempre la hipovolemia acompaña a todos los tipos de shocks circulatorios. No se escapa esto del cardiogénico, el obstructivo. Pasamos algo de líquido y no mejora, pasamos inmediatamente a los noradrenalina. Y no mejora, vasopresina. No mejora, adrenalina. Bien, espero que con esta información yo le voy a pasar la presentación. Muchas gracias por su paciencia. No sé si habrá alguna pregunta sobre estos temas que hemos conversado ahora. Hola, ¿ya están durmiendo? ¿Qué me dice Adrián Calderón? ¿Está claro lo que ha escuchado usted? ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? Adrián, ¿me escucha Adrián? Están durmiendo, creo. ¿Qué dice Carolina Montalvo? Sí se escucha, doctor. Todo claro, doctor. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Está durmiendo, creo. ¿Qué dice Marcelo Morales? ¿Alguna pregunta, Marcelo Morales? No, doctor, buenas noches. Ninguna ¿Cómo pregunta hasta el está? momento. Mayra Alejandra Nieto, ¿alguna pregunta? No, doctor, por ahora no.
por haber Rosario sido Milagros, claro. Loaiza, ¿alguna pregunta? No, doctor. Robert Buleje, el abogado Buleje. ¿Qué dice Robert? Doctor, buenas noches. ¿Cómo No, está mi doctor, estaba querido claro. asesor legal de la Seguridad Social? ¿Alguna pregunta? No, doctor, estaba claro. Como ustedes ven, esta clase se engarza perfectamente con las clases que han recibido del doctor Hermenegildo sobre infarto y arritmias, ¿no es cierto? ¿Cierto, Buleje? Y las prácticas que están haciendo esta semana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Winnie Grisette, ¿qué dice usted? ¿Está claro o no? Eh, Winnie, sí, doctor, buenas noches. ¿está usted durmiendo, Winnie, creo, ah? No, todo claro, doctor. Ya. Ok, muchas gracias por su paciencia, mil disculpas por la tardanza, hubo una coordinación ahí, pero gracias por su presencia en esta clase y espero que les sea útil. Yo les voy a pasar la presentación. Muy buenas noches, que descansen. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Buenas noches. noches. Bye Gracias. bye. Gracias, doctor. Nos vemos, muchachos, nos vemos. Un abrazo. Gracias, doctor. Bye bye.